Gutiérrez García, soy de aquí de Caracas, Venezuela, República Bolivariana de Venezuela. ¿Por qué bolivariana? Porque estamos apoyando un proceso que quedó trunco hace más de 2 siglos de liberación, porque el libertador Simón Bolívar quería una patria grande de pueblos, y bueno, hemos retomado ese camino de unión de pueblo a pueblo. Aquí le llamamos diplomacia de los pueblos, la unión de los pueblos del sur. Es importante que podamos compartir con ustedes la experiencia de lo que se está viviendo en Venezuela, porque actualmente los pueblos de ambos países hemos sido oprimidos por un sistema de flujo informativo mediático que nos pone a ignorarnos mutuamente. No conocemos muchas de las luchas que vienen del pueblo mexicano o mexicano, y a su vez seguramente el pueblo mexicano no conoce qué está luchando el pueblo en Venezuela, y eso es deliberado. Esa ignorancia, como diría Eduardo Galeano, es muy conveniente a los poderosos que no quieren que los pueblos nos unamos, porque saben que podríamos tambalear el sistema injusto de cómo se han repartido el planeta y sus beneficios. Es importante hablar de derechos humanos en esta escuela de derechos humanos, porque en este país la población en general, tanto la que apoya el proceso de cambios como aquella que lo adversa, goza de una plena libertad de expresión, que incluso puede llevarse a niveles de abuso de la libertad de expresión, porque aquí la gente no le hacen nada, no va presa, no va detenida, ni siquiera la denuncian en tribunales si le desea al presidente de esta república que se muera, porque como el presidente está haciendo ahorita radioterapia, algunas personas le han deseado la muerte antes de que inscribiera su candidatura ante lo que es los órganos electorales, y no les hacen nada. ¿Por qué? Porque aquí los sistemas de medios privados pueden decidir de las autoridades lo que les venga en gana, y también lo hacen por la radio y también lo hacen por la prensa. Ha habido situaciones en las que a algunos medios se les ha vencido las concesiones, porque aquí el sistema de medios se da por concesión del Estado. En las épocas anteriores le dieron a algunos medios concesiones por 10 años, 20 años, 40 años, y bueno, en los casos en los que se venció la concesión que la otorga el Estado tiene la discrecionalidad de decidir si se la renueva o no se la renueva. En algunos casos no se las renovó, porque el pueblo venezolano se desengañó de las mentiras que los medios de comunicación producían y generó una presión popular diciéndole al gobierno: nosotros somos el soberano y no queremos que nos sigan mintiendo, no les renueven las concesiones a esas empresas propagandísticas mal llamadas medios de comunicación. Y entonces el pueblo, haciendo escuchar su voz y presionando al gobierno, logró crear entonces que no se produjera la renovación de esas concesiones y que se otorgaran entonces a otros medios y productores independientes, que actualmente en las televisiones de Venezuela usted puede ver cómo se defiende la cultura venezolana y cómo medios independientes alternativos pueden colocar en la parrilla de la programación sus productos en defensa de la cultura venezolana, en defensa de la soberanía venezolana. Entonces eso ha ido generando una óptica muy interesante en Venezuela, que es que el pueblo ya no ve televisión, la hace. Aquí hay un lema que dice: no vea televisión, hágala. Y la gente, ¿cómo lo ha logrado hacer? Expresión de su derecho a la libertad de expresión. Se ha dotado a la población de manera gratuita de radios y televisoras.
se le da a cooperativas, se le da a comunidades y las comunidades empiezan a producir ellas mismas información. No son grandes cadenas de televisión, es la gente del barrio, es la gente de las comunidades, son los campesinas y campesinos, incluso los mismos indígenas, porque hay noticieros indígenas, y se le da los medios para que las mismas comunidades produzcan la información. Entonces eso está produciendo que se haga una ampliación y una democratización de la información. Eso no quiere decir que no siga habiendo una guerra informativa, pero la guerra informativa que proviene de las empresas de propagandas privadas lo que hace es mostrar todo lo malo de lo que está pasando en Venezuela. No muestra casi nada de lo bueno que está pasando en Venezuela. Casi toda su programación es siempre atacando y desprestigiando todo lo que está pasando aquí. Esa información seguramente sale hacia otros países, pero basta con caminar las calles de Venezuela para que se vea que en Venezuela no hay más violencia que en otros países, que en otras capitales. No hay dictadura, por lo que antes he dicho, porque además es muy, como dice Eduardo Galeano, muy curioso una dictadura que se ha lanzado a elecciones más de 15 veces. Y en esas elecciones el pueblo ha tenido posibilidad de hacer algunos ajustes gracias a los procesos constituyentes que se dieron aquí hace más de 12 años. Existen figuras de referéndum abrogatorio y referéndum aprobatorio, y donde el pueblo tiene la posibilidad de destituir a las autoridades. En todas esas más de 15 elecciones se ha podido destituir fácilmente alcaldes, gobernadores y al mismo presidente, y no ha sucedido así. Lo que ha ocurrido es que ha sido reelegido, y eso significa que la mayoría de la población de este país está apoyando el proceso de cambios, porque hace mucho tiempo que lo estaba esperando, porque este país se lo repartieron dos partidos durante más de 40 años. Dos partidos que se alternaban en el poder y que lo que tienen en común es que en cada uno de esos partidos que se alternaban 40 años lo que hubo fue burocracia, corrupción y robo. Lo último que hicieron esos partidos antes de que ganara el actual proceso, porque no es solamente un presidente, es un proceso impulsado por un pueblo, fue privatizar las empresas del país. El pueblo se vio reprimido por los poderes que querían seguir privatizando las empresas estratégicas, y el pueblo se cansó de que le siguieran prometiendo mentiras, y entonces se fue generando una experiencia muy interesante que viene de los procesos de la izquierda de este mismo país, que fue empezar a hablar de democracia directa, democracia radical, democracia protagónica, democracia participativa, y gracias al proceso de iniciativa legislativa proveniente de las mismas bases, en la constituyente del año 98 se cambió la constitución que teníamos, que era muy capitalista y tenía muchas limitaciones a la participación, y se propuso un nuevo proyecto de país pluricultural multiétnico, donde el pueblo es soberano, donde el país es soberano, donde hay protagonismo del pueblo, democracia protagónica y participativa intercultural, donde se logró que los mismos movimientos de base incluyeran en el articulado elementos de derechos humanos, de género, porque la constitución está redactada de punta a punta en un uso no sexista del lenguaje, de que se incluyan elementos ambientales, elementos de lo que es los pueblos indígenas, y de seguridad social. Se prohíbe los transgénicos, se prohíbe las patentes, se prohíbe el saqueo de los recursos. Es importante que conozcan la constitución de nuestro país, porque es una constitución que garantiza que el pueblo sea el soberano, y también hay, como lo dije hace un momento, el referéndum. Por lo tanto,
Las decisiones más importantes también son sujetas de consulta pública. Eso está en la Constitución. Pero no basta con que esté respaldado en la ley, también se han generado procesos de leyes que han ido generando la implementación de esto. Por ejemplo, en la parte de derecho a la comunicación se creó una ley de responsabilidad social en radio y televisión que creó comités de usuarios y usuarios para que la gente pueda supervisar desde las comunidades cuál es el trabajo de la programación de los distintos medios de radio y televisión y poder llevar al Estado una contraloría del trabajo de los medios. Así que si los medios promueven la guerra, el racismo y la violencia, las comunidades pueden demandar ante el Estado para que se sancione con multas a esos canales de televisión. Otra cosa que se desprende de allí es el carácter de poder popular y por lo tanto se crearon leyes de consejos comunales, se crearon leyes del poder popular y dentro de lo que son los poderes de participación surge el poder moral. Está el poder ejecutivo, el legislativo, judicial y el electoral. El poder moral es parte de lo que es la soberanía del pueblo y la defensoría del pueblo que actualmente tenemos acá es parte del poder moral. Es parte de lo que, y la Escuela de Derechos Humanos es parte de la Defensoría del Pueblo. ¿Por qué surgimos como escuela? Porque es importante crear una visión de derechos humanos humanista, popular. Surge a partir del trabajo de algunas personas que son activistas de los derechos humanos que vienen con enfoque de la teología de la liberación, y eso significa que nuestro enfoque como docentes en la Escuela de Derechos Humanos parte de los principios de la educación popular, por ejemplo, la investigación acción participativa de Osvaldo Fabora o la educación popular de Paulo Freire o de la comunicación popular de Mario Kaplun, entre otras personas. Y con el enriquecimiento de todas las teorías críticas de derechos humanos que se ha hecho en el continente, la metodología es por lo tanto crítica y participativa porque se busca elaborar un conocimiento del derecho desde las luchas de la gente, desde las luchas de los pueblos. Los pueblos tienen dignidad y esa dignidad es una forma de entender los derechos humanos. Por lo tanto, siguiendo la idea de educación popular, donde nadie es ignorante absoluto y nadie es sabio absoluto, sino que todos en comunión se juntan para crear conocimiento. O sea, aquí no hay ni expertas ni expertos, ni hay ignorantes ni sabios, sino que todas las personas tienen un sentido de la justicia, un sentido del derecho, un sentido de lo que es digno, y por lo tanto, tanto el cuerpo docente como las comunidades nos juntamos para intercambiar esos saberes, un diálogo de saberes, y entonces buscamos que construir una cultura de derechos. Una cultura de derechos humanos popular que venga desde las comunidades. Por eso se busca que dentro de los cursos y los programas vengan activistas de las comunidades a compartir lo que saben y que podamos entonces crear defensorías en todo el país. Pero eso no es suficiente. También hay que ver el caso de que aunque se transforma el Estado, porque el Estado está dentro de un plan nacional Simón Bolívar que es emancipador y es revolucionario y que supone entonces el cambio de funcionario y funcionario público a servidor y servidora pública, es decir, que las personas que parten del Estado están al servicio del pueblo. Desde esa visión, el funcionariado, o como ustedes pueden entender, del Estado, que aquí le llamamos servidora y servidora, también va a pasar por los procesos de debate crítico de derechos humanos, porque como hasta ahora se ha visto que el Estado es responsable de derechos humanos, entonces mientras se avanza en una modificación y ampliación de las responsabilidades en términos de derechos humanos para incluir otros agentes además del Estado,
Sin embargo, hay que seguir formando a las personas que participan en el Estado para que se genere un proceso de nivelación donde todas y todos creemos esa cultura de derechos humanos y que el Estado también participe en la formación de lo que es derechos humanos en todo el sentido de la palabra, con todos los derechos que bueno, incluyen derechos de los pueblos indígenas, de la población sexo-género diversa, de la población afrodescendiente, de la población con discapacidad, de la población rural, de la población campesina, de los activistas del movimiento de conserjes o de población que está en el área de inquilinos, porque aquí hay un movimiento fuerte de vivienda, de personas organizadas para lo que es el trabajo urbanístico desde las comunidades. Y eso quiere decir que la cultura de derechos no está aislada de una concepción de la democracia, que tampoco está aislada de una concepción del ser humano y ser humana. Si ese ser humano y ser humano no es solamente un ser para el capitalismo, sino una persona que está construyendo un proceso de humanización donde la naturaleza también es un actor importante, porque buscamos una visión ecologista, también esa cultura de derechos, de democracia que es protagónica, apunta a una concesión del derecho. Y eso es importante tomarlo en cuenta porque hemos creado un proceso político donde el pueblo participe a través de las cosas comunales, de las mesas técnicas de agua, de las mesas de energía, de las cooperativas, de muchas otras formas que vienen desde las bases, y eso va generando una estructura de empoderamiento donde el pueblo cogestiona y autogestiona lo que serían las políticas públicas, pero vienen desde las necesidades de las bases y el Estado se va transformando. El Estado que teníamos, que era un Estado capitalista y que llegó a ser neoliberal y que estaba compuesto por élites que se repartían como un botín los recursos del país, pasa a ser un Estado supervisado y un Estado que también cogestiona junto con el pueblo, hasta que sea el pueblo mismo, con las nuevas figuras que se están dando de consejos de gobierno, de confederaciones, de consejos comunales, va empezando a mutar el Estado, que era excluyente, hacia un Estado incluyente, y va generando un proceso donde el mismo pueblo va creando sus formas de organización desde abajo y horizontalmente. Entonces, el derecho se ajusta también a ese modelo de participación. ¿Por qué? Porque entonces ya no estamos hablando de democracia representativa, formal, electoralista, o unas pequeñas élites de partidos que se convierten en maquinarias para que la gente vaya a votar engañada. Pasa a convertirse en un espacio de participación donde el pueblo cada vez más va encontrando que hay una justicia distributiva. Eso digo porque, a diferencia de otros países, lo que es la renta petrolera en este país se convierte en proceso de empoderamiento social. Casi todo el porcentaje de lo que se obtiene por ingreso petrolero se obtiene porque antes, lo que aquí llamamos la Cuarta República, porque actualmente se está construyendo la Quinta República en este país, las empresas petroleras transnacionales se llevaban todo y no pagaban nada, ni pagaban impuestos, ni pagaban regalías, y hasta los barcos con gasolina y se los llevaban, los ponían ellos. Por lo tanto, casi que el 100% de las ganancias era para las transnacionales. Con el proceso de revolución encabezado actualmente por el presidente Hugo Chávez Frías, eso dejó de ser así. Ahora las empresas tienen que pagar el 50% de impuestos, se subió la regalía, ya no son empresas neoliberales, son empresas mixtas, y se ha ido creando un proceso donde el pueblo entró en la empresa petrolera, porque antes eso era un tema que el pueblo no manejaba, era una empresa estratégica, y sin embargo el pueblo nada sabía de las principales empresas del país. Actualmente el pueblo sabe bastante más de cómo opera el sector estratégico del país y lo defiende. De hecho, aquí hubo un golpe petrolero y el pueblo activamente defendió
ante el capital transnacional que intentó arrebatarnos la empresa, y el pueblo retomó la empresa petrolera y la hizo nacionalizada, y actualmente ese ingreso petrolero se vuelca sobre medidas sociales que generan igualación y justicia social. Por ejemplo, hay misiones educativas, misiones de salud, hay misiones alimentarias, hay misiones de vivienda, hay misiones que incluyen a las personas de mayor edad, misiones para las personas de la tercera edad, misiones para niñas y niños, misiones para personas con discapacidad, misiones para personas que estaban en la calle, que vivían en la calle, misiones de salud para personas que tienen enfermedades graves de hace mucho tiempo, y las misiones educativas son escalonadas, van desde el aprender lo que es lectoescritura, aprender a leer y escribir, hasta graduarse en la universidad. De hecho, se creó la Universidad Bolivariana de Venezuela, donde el pueblo entra, no paga nada, ni siquiera tiene que hacer pruebas de admisión. Entrar por un sistema escalonado desde aprender a ver y después pasar a otras misiones donde empieza a aprender lo que sería el bachillerato, hasta que entra a la carrera de su elección. Y las carreras tienen una vocación social y también una vocación productiva, que es que se estudia, y lo que se estudia también está ligado al quehacer que genera ingresos. Es decir, que no es una educación meramente abstracta, es una educación que además se descentralizó porque se generó dentro de una de las misiones la municipalización, para que la universidad se diera donde la gente vive. No es que la gente tiene que ir a la universidad, es que la universidad está cerca de donde tú vives y allí tú estudias tu proceso. Es decir, que ya se solventa el tema de que la gente viva muy lejos de la capital y se hace un proceso de un sistema educativo más amplio. Entonces, eso simplemente para dar una idea de que la inversión en lo que es el gasto público, en lo que son los servicios hacia la población, se multiplicó increíblemente gracias al ingreso tanto por los impuestos como por el petróleo, de manera tal de que todo el pueblo se ha beneficiado, y el nivel de analfabetismo se redujo a lo mínimo en este país, donde antes había solamente un proceso como de 12% de personas alfabetizadas, se pasó casi que a más de un 90% de personas alfabetizadas, y eso fue producto de que el ingreso se vuelca sobre la gente que más excluida ha estado. Se apoyan todo tipo de cooperativas de producción agrícola, de producción hasta de medios de comunicación alimentarias, etcétera, y eso ha hecho que el pueblo se empodere, no solamente en términos materiales, sino que también se empodere en términos políticos. La población venezolana ahora es más política. Antes la población no quería saber nada de la participación ni de las asambleas. Actualmente la población también participa en todo tipo de iniciativas, y el nivel cultural y político de la población se incrementó de una manera asombrosa, y eso también implica que la gente ahora es más exigente, y por eso un proceso de participación. Ese es el contexto en el que se desarrolla el trabajo de esta escuela, porque estamos partiendo de una población no solamente empoderada, sino una población que sabe cuáles son sus derechos, porque en la constituyente la gente participó haciendo iniciativas legislativas, y ahora la gente defiende la Constitución. Aquí pasa una cosa interesante que es importante que el resto del mundo conozca. Como la gente participó en la constituyente de forma masiva haciendo la Constitución, la gente la defiende eso, porque la gente dice: yo participé poniendo esa ley ahí, eso que está escrito en la ley está escrito allí porque yo hice mi asamblea en mi comunidad. Eso se convirtió en ley en el debate de la constituyente, ahora eso es una ley y la gente se ve reflejada en esa constitución. Y pasa una cosa increíble: la constitución tiene más de 300 artículos, el pueblo se la leyó completa, se leyó punto por punto de la constitución, y este es uno de los pocos pueblos donde la gente se conoce la mayoría del articulado de la constitución, porque sabe que participó en el proceso de que eso estuviera ahí, y lo defiende porque dice: yo estuve ahí, eso fue lo que yo puse allí y yo lo defiendo y nadie me va a cambiar eso. Por supuesto, la Constitución
es perfectible. Este proceso de cambios también es perfectible, un proceso que tiene sus contradicciones porque, como se ha dicho muchas veces, es un viejo cuerpo que no termina de morir y un nuevo cuerpo que no termina de nacer. Entonces estamos en un proceso, por eso le llaman a esto que está ocurriendo aquí, proceso revolucionario, porque no es algo acabado, y como no es acabado, subsisten las contradicciones entre la ideología establecida durante siglos y décadas, que es oligárquica, que es burguesa, que es patriarcal, que es racista, versus la participación de la gente que no había tenido voz, que no tenía ni siquiera visibilidad. Y actualmente esa lucha, esa contradicción ha generado que el pueblo ahora sienta que llegó el momento histórico que estaba esperando. Eso se ve reflejado en términos internacionales, en que se han creado nuevas instancias de integración y articulación de los pueblos, porque se vio que había instancias formales que no trabajan a favor del pueblo. Por ejemplo, aquí en Venezuela se hacen muchas críticas acerca del trabajo de la Organización de Naciones Unidas, de la Organización de Estado Americano, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y todo eso porque se vio que favorecía en los hechos a los intereses de unas élites que están muy ligadas a sectores privados, a sectores letrados, a sectores urbanos y sobre todo a sectores apátridas, es decir, gente que no ama su país y que no defiende a la población, salvando excepciones muy contadas. Entonces se empezó a crear procesos diferentes, como lo que es la CELAC, lo que es el ALBA, lo que es UNASUR, que significa que los pueblos ahora tienen espacios donde ventilar agendas que no sean capitalistas, que no sean elitistas y que apunten a transformaciones que en el peor de los casos son solo democratizantes y en el mejor de los casos son revolucionarios. Es decir, que tenemos gente que oscila desde procesos de democratización de la participación hasta gente que abiertamente promueve el socialismo, pero no es el socialismo de Cuba, no es el socialismo de China ni el de la Unión Soviética, es un socialismo nacido de las raíces indígenas. Las mismas raíces indígenas y afrodescendientes dan peso a lo colectivo, dan peso a la asamblea, dan peso a lo que es la horizontalidad, al trabajo en equipo, al trabajo en comunidad, y ese es el sustento del cual nace ese proceso socialista, ¿no? Por decirlo de algún modo, indo-afrosocialista, es decir, que bebe de nuestra propia cultura. Y por supuesto también tiene elementos bienvenidos de la lucha de los pueblos, tiene elementos libertarios, tiene elementos marxistas, porque son procesos de emancipación, pero no son copias, no son calcos, y es importante afirmarlo porque muchas veces se trata de simplificar la realidad y decir que Venezuela está copiando el modelo cubano o está copiando otros modelos de lucha. No, lo que en todo caso estamos aprendiendo no solamente de lo bueno de otros procesos, sino también de cómo esos procesos resistieron, porque los procesos que se están desarrollando actualmente para tratar de derrotar el proceso que estamos viviendo en Venezuela ya fueron experimentados en Centroamérica, las guerras de baja intensidad, lo que ocurrió contra el pueblo de El Salvador, contra el pueblo de Nicaragua, contra el pueblo chileno, contra el pueblo brasileño y con el pueblo de Cuba actualmente, con el bloqueo que ha sido, digamos, muchos pueblos del mundo lo han condenado. Bueno, lo que hacemos es aprender de otras experiencias, pero no las estamos copiando ni nos estamos subordinando a otras experiencias, sencillamente que estamos tratando de crear un camino propio tomando las experiencias buenas o fallidas de otros pueblos. Así es sencillo, no se trata de copiar. Sin embargo, eso va a crear una alternativa de integración donde nos hemos encontrado pueblos y gobiernos que hemos tratado de salir de los mandatos del Banco Mundial y el Fondo Monetario, y en nuestras diversidades hemos encontrado puntos en común. Creo que es muy importante
que nos encontremos pueblos que hemos estado separados, e incluso internamente dentro de los pueblos han habido movimientos y hasta partidos que también han estado fragmentados. Nuestro proceso ha apuntado a ir limando esas divisiones producto de la dominación imperial y colonialista, y hemos entonces buscado caminos de diálogo, por supuesto desde el debate, desde las contradicciones, y eso como resultado ha tenido que podamos unirnos con los grupos de izquierda de otros países y de otros continentes. No somos la referencia de la izquierda a nivel mundial, somos el elemento de, en todo caso, articulación y movilización. ¿Por qué? Porque nos unimos a una corriente histórica mundial. Así como existen las indignadas, los indignados, así como existen los movimientos de lucha por la soberanía en otros países como en México, etcétera, luchas indígenas y luchas urbanas, nos unimos a todas esas luchas y nos encontramos en la dignidad, nos encontramos en los derechos humanos desde los pueblos, y nos encontramos en los espacios que nos hemos ido construyendo. Por eso es importante que ustedes conozcan de las iniciativas del ALBA, del UNASUR, del CELAC, porque son espacios novedosos con una lógica de soberanía, con una lógica de protagonismo, con un trabajo de inclusión y sobre todo de tratar de buscar la paz y como decimos en nuestra constitución, multipolar, que no haya un hegemón, un solo país que quiera dominar al planeta, sino que haya independencia entre los países, y que desde esa independencia de pueblos y de países podamos encontrarnos y dialogar desde allí y buscar que no siga el saqueo, que no siga el saqueo a nivel de los países del sur, que son saqueados por los países del norte, por élites de los países del norte, y como todo ese sentido de emancipación, de dignidad, se ve reflejado entonces en la propuesta que estamos haciendo de visiones críticas de derechos humanos, porque son derechos desde el sur, es epistemología desde el sur, es protagonismo en la justicia y en el derecho desde los pueblos, y desde esa visión entonces hemos ido avanzando en la construcción teórica y práctica, por lo que antes he dicho, desde la educación popular, nuestro pueblo es el gran maestro, y nosotros los servidores y servidoras lo que hacemos es proveer los espacios y los recursos para que entre todas y todos vayamos construyendo una nueva cultura de derechos humanos que beba de lo ancestral y que se inserte en todas las alianzas que necesitemos como pueblos para poder crear de verdad una justicia tanto ambiental como humana, para las generaciones que vienen. Entonces, bueno, eso es parte de lo que quería compartir con ustedes. Somos activistas de derechos humanos desde hace mucho tiempo, y estamos construyendo un esfuerzo muy hermoso por una patria grande a la que invitamos al pueblo mexicano a unirse.